Vamos a ver qué es el gobierno civil, según nuestra declaración de fe que estamos abrazando como Iglesia Peniel. Dice lo siguiente: el gobierno civil existe por disposición divina para los intereses y el buen orden de la sociedad humana. ¿Qué nos dice Romanos 13? Yo creo que es el pasaje más emblemático que todos los evangélicos debiéramos de considerar. Les leo los primeros 7 versículos. Sométanse todas personas a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse, no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto también ustedes pagan impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Paguen a todo lo que deban, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. Tenemos que considerar esto porque tristemente hay muchos cristianos que empiezan a separar el gobierno civil de la iglesia. Pero nosotros como iglesias bautistas, y en específico Iglesia Peniel, quiero que seamos una iglesia que primero que nada reconozcamos que Dios los instituyó. Es la manera como Él permite que su soberanía se lleve a cabo en la tierra. Vamos a plantear lo siguiente, hermanos. La maldad en este mundo caído, pues está desbordada desde que Adán y Eva salen, y solamente hay algunas instituciones que refrenan la maldad. Entonces tenemos la iglesia, tenemos la familia y las instituciones civiles. Yo creo que primero que nada pues debemos de considerar la iglesia, pues es la más efectiva. La iglesia es la única que no se debe corromper para detener el mal aquí en este mundo. Y también si la iglesia llegara a fallar, pues tenemos las instituciones civiles. Las instituciones civiles son el instrumento por el cual Dios también da recompensas a los que hacen justicia, a los que hacen injusticia, también es el instrumento para castigarles. Si llega a fallar el gobierno civil, pues nos queda la familia. Entonces la familia también debe refrenar esa maldad. Ojalá que tengamos las tres funcionando de una manera equilibrada y temiendo a Dios, pero nosotros como cristianos, hermanos, debemos de considerar muy bien el gobierno civil. Y dice el número 2, que por los magistrados debemos orar, honrándolos en conciencia y obedeciéndoles. Precisamente de eso estábamos predicando el domingo pasado, así que vamos a ir a estos versículos que la misma Convención Bautista propone. Primera de Pedro 2, del 13 al 17. Sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad, o a los gobernantes como enviados por Él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empléenla como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey. Entonces, hermanos, como Iglesia Bautista tenemos que identificarnos con esto y también seguramente incluiremos esto en el pacto de nuestra iglesia, porque es muy triste que hayan creyentes
que digan ser cristianos y no honren las autoridades, sobre todo que no se sujeten a ellos. Y eso afecta, hermanos. Yo estaba recordando hace años, un grupo de jóvenes misioneros pues estaban bastante animados a compartir el evangelio allá en una playa en Estados Unidos. Y hubieron, me parece que 2 señoritas que no querían, que querían irse, pero no tenían pasaporte. Entonces ellas estaban aferradas. Dice, la voluntad de Dios es que nosotros estemos allá, pero hay un conflicto si tú no puedes someterte a la autoridad. Y como que ya habían dado algunas vueltas, no sé qué razonamiento les darían a los de la aduana y más que nada pues allá en Estados Unidos, si no tienes pasaporte. Entonces ellos tenían una fe en que Dios los iba a dejar pasar y pues yo estaba como en secundaria y me acuerdo de lo que decía mi papá porque pues él los estaba atendiendo y yo decía pues ¿por qué no se van estos? Ya van como 3 días que están aquí y los estamos hospedando y era por esas dos personas que no se quisieron someter a la autoridad. Entonces hermanos, es algo triste, ¿verdad? Que alguien no quiera pagar impuestos, que alguien quiera desobedecer a lo establecido por Dios mismo. Jesús mismo le decía aquella ocasión cuando le dice a Pedro, nos están pidiendo el impuesto, hay que pagarlo. También, aquella vez que le cuestionan, ¿es lícito dar a César el impuesto? Y él les dijo, da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Por eso establecemos esta confesión de fe. Debemos de entender ese principio. Dice número 3, excepto en aquellas cosas que sean opuestas a la voluntad del Señor, único dueño de la conciencia y príncipe de los reyes de la tierra. Así que esto también nos da el límite hasta donde debemos de honrar a las autoridades. Y el pasaje muy claro es en Hechos 4 y también en el capítulo 5, donde contundentemente los apóstoles Pedro y Juan nos dejan este límite bien marcado. Dice los versículos 18 al 20, si recordamos esa historia, cuando los llamaron les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Pedro y Juan les contestaron, ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. El mismo ángel los saca de la cárcel y les dice, vayan otra vez y prediquen. Por eso en el capítulo 5 otra vez encontramos las mismas palabras, los vuelven a encerrar y dice el versículo 29, misma respuesta. Pero Pedro y los apóstoles respondieron, debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. Así que ese es el límite, hermanos. Cuando el gobierno civil nos esté metiendo en conflicto de desobedecer un principio de Dios, entonces ahí solamente es cuando vamos a quebrantarlos. Así que por lo pronto, que Dios nos dé mucho de su gracia, sabiduría, y también hay que ser sabios, leer las escrituras, porque ese límite yo creo que no está tan difícil de encontrar, solamente hay que tener una buena comunión con Dios. Número 4, que debe de haber independencia de acción entre el Estado y la Iglesia, siendo cada cual útil e importante en su lugar. Así que vamos a ir aquí a Efesios. Efesios 1, 21 y 22. Muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo lo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, otro pasaje muy claro donde él está diciendo, la iglesia incluso está por encima del gobierno civil. Todo está sometido, Cristo es la cabeza, entonces el gobierno no se puede meter y pedirnos como iglesia, digamos, que dejemos de tener la comunión del Señor.
que dejemos de bautizar personas. Entonces son ordenanzas que tenemos de nuestro Señor Jesucristo y ningún gobierno nos puede impedir eso. Entonces nos reunimos en las alcantarillas o en cuevas, a ver dónde, pero eso es porque tememos más a Dios. Gracias a Dios que pues gozamos de libertad. Vamos a otro pasaje más, Primera de Timoteo, capítulo 2, los primeros 5 versículos. Exhorto pues ante todo que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Si se fijan, siempre que tenemos velada de oración, hay un periodo que yo nunca extraño, siempre oramos por nuestras autoridades. Entonces, pues hay que aprovechar esta próxima reunión que tendremos de fin de mes y también orar por ellos. ¿Por qué? Porque se nos manda. En eso radica, hermanos, que tengamos esa libertad. Queremos tener libertad y no sentirnos oprimidos, pues hay que orar por la salvación de los reyes, de las autoridades. Vamos a ver qué nos dice la Confesión de Westminster. Dice número 2, en la Confesión de Westminster, ellos también hicieron un apartado en cuanto a sus convicciones del gobierno civil. Obviamente esta confesión se escribió, ya les había dicho, en 1600 y estaba más mezclado la autoridad del Papa con el gobierno de aquel entonces. Entonces ellos en sus puntos dejaron cosas muy específicas de rechazar esa autoridad papal, pero obviamente no las agregamos, no estamos en ese contexto, solamente quise agregar el punto 2 que dice: es lícito para los cristianos aceptar y desempeñar el cargo de magistrado cuando sean llamados para ello. En el desempeño de su cargo deben mantener especialmente la piedad, la justicia y la paz, según las leyes sanas de cada estado. Así, con este fin, bajo el Nuevo Testamento, pueden legalmente hacer la guerra en ocasiones justas y necesarias. Yo creo que también este principio ayuda a que el creyente tenga paz en algún punto cuando tiene que ir a una guerra, a un cristiano, cuando alguien se enlista en la policía o en cuestiones hasta más sencillas. A veces nos convocan y nos dicen: queremos que seas presidente de casilla en las próximas elecciones. Entonces es lo que está diciendo aquí, a veces se nos va a convocar. Por eso vamos a ver estos pasajes. Fíjense, Proverbios, en el capítulo 8, 15 y 16. Si tenemos un buen concepto de la soberanía de Dios, vamos a no ser rebeldes cuando se nos solicite algún tipo de cargo, ¿verdad?, en el gobierno civil. Los versículos 15 y 16. Por mí reinan los reyes y los gobernantes, decretan justicia. Por mí gobiernan los príncipes y los nobles, todos los que juzgan con justicia. Y si se fijan, hermanos, ese pasaje de Romanos 13 también fue el primero que leí de la Convención Bautista, de la Confesión de la Convención Bautista, porque son pasajes claves, así que no lo vamos a leer, por eso les quise leer Proverbios. Un creyente, veíamos hoy en la predicación, no pensamos que las cosas pasan al azar. Si en algún punto nosotros llegamos a ocupar cierta posición ahí, entonces no es nada fácil, hermanos. Por eso se nos pide orar, pero para que tengamos un desempeño de un cargo, especialmente como dice aquí, la piedad, la justicia y la paz es lo que nos van a ayudar a ser sabios. Fíjense, vamos a leer el Salmo 2, 10 al 12. Son consejos
en los cuales la conciencia de un cristiano, incluso si está enlistado en la policía o como soldado o simplemente en la parte de inteligencia donde tiene que dar una orden de hacer la guerra o no, ellos tienen que manejarse bajo los siguientes principios. Por eso se nos deja en el Salmo 2, los versículos 10 al 12. Ahora pues, oh reyes, muestren discernimiento, reciban amonestación, oh jueces de la tierra. Pero fíjense, adoren al Señor con reverencia y alégrense con temblor. Honren al Hijo, con mayúsculas, a nuestro Señor Jesucristo, para que no se enoje y perezca en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Qué maravilla sería, ¿verdad?, que cada gobernante considerara y llevara a práctica estos versículos, pero si su corazón no es regenerado, no lo van a hacer, hermanos. Tenemos que pedir al menos por gracia común para que Dios les siga dando un temor, que su conciencia les dicte hacer la justicia. Pero si eres hijo de Dios, sí tienes que tomar muy en serio estos pasajes, y yo creo que te van a librar, junto con la prudencia cristiana, que es algo que la Confesión de Westminster hace mucho énfasis, la manera panorámica como entendemos las Escrituras, la guía del Espíritu Santo, te van a ayudar a ser un buen policía. Y yo les decía que el amigo que tenía, a veces le preguntaba y le decía, oye, si has disparado a alguien, así como con mi duda de si has matado a alguien. Y él me decía, pues fíjate que no, o sea, como que Dios hasta lo guardó, tantos años que duró en la cárcel. Y dice, sí hubieron días que estaba difícil, por ejemplo, un día entré a un bar y estaba una balacera. Y no, pues yo por más que les gritaba y que cálmense, no, pues ni modo, tuve que sacar la pistola y hice unos disparos arriba. Ya oyeron que mi pistola estaba más potente, se calmaron todos y se apagó la trifulca. Entonces yo vi como que está la protección de Dios. Él también ten temor, él no se puso a dispararles allá a la cabeza como en los videojuegos, ¿no? No, dice, yo simplemente quise hacerlos reaccionar. Entonces yo creo que él fue guiado por el Espíritu Santo y también protegido. Pero sin duda, hermanos, de todas formas, yo estoy en una convicción en base a lo que muchos creyentes en el pasado han creído, que esa autoridad se te puede delegar. Incluso si llegas a dar la orden y muere alguien, vas a descansar en la justicia divina. Tú llegaste a ese cargo que es instituido por Dios y se necesitan. Si no, la maldad va a estar desbordada. Es parte, así como Dios diseñó las leyes físicas, las leyes morales, también permitió que hubieran instituciones, gobiernos civiles para llevar a cabo la justicia. Así que pues yo creo que eso trae bastante descanso a la conciencia de nuestros hermanos que trabajan ahí. Por eso hay que orar mucho por ellos, y ahí está la clave, en especial, ¿no?, para Jorge, que todos los días tiene que salir. Tenemos que decirle, ojalá que piense en la justicia, en la paz, en la piedad, porque esa es la clave, hermanos, para mantenernos haciendo la voluntad de Dios. Bueno, teníamos otra cita aquí. Hechos 10, los primeros 2 versículos. Vamos a ver qué nos dice aquí este pasaje. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la corte llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Me gusta mucho este pasaje, hermanos. ¿Por qué lo incluyeron? Porque ya había sido derramado la gracia del Espíritu Santo. Ya estaba la transición del antiguo pacto al nuevo pacto. El Espíritu Santo ya estaba activo en muchos creyentes, muchos judíos, y ahora estaba inundando a los gentiles. Pero esta historia del centurión nos dice, tus oraciones fueron escuchadas. A ellos se les da el derramamiento del Espíritu, y su oficio era centurión. Él tenía que dar órdenes para apagar pues todas las revueltas del gobierno romano. A veces a los mismos judíos tenía que aplacar, a los celotes nacionalistas. Entonces, ¿qué nos está diciendo? La gracia de Dios se derrama
y no perdió la autoridad, nunca se nos habla, pues simplemente llevó a cabo su oficio. En el Antiguo Testamento también se lleva a cabo eso. No sé si se recuerdan la historia de Naamán, el general del ejército sirio. Él, cuando se convierte al judaísmo, le dice al profeta Eliseo, ¿sabes qué? ¿Eliseo o Elías? Pregunta para ver si están despiertos, porque ya se me cruzaron los cables. ¿Quién sanó a Naamán? ¿Elías o Eliseo? Fue Eliseo. Entonces le dice a Eliseo, nada más hay un problemita y te lo tengo que confesar. Soy el general del ejército del rey de los sirios, y cuando él se inclina a adorar al ídolo, pues yo tengo que ir a hacerle el paro, tengo que ser partícipe porque también se apoya en mí. ¿Y ahí qué hago? ¿Y qué le dijo Eliseo? ¿Sabes qué? Ve en paz. O sea, Dios ve el corazón. Tú sabes que debes seguir ejerciendo tu oficio como oficial del rey y también general del rey. Él sí iba a seguir haciendo guerra, pero él hizo una confesión de fe también, igual que Ruth. Dijo, no, de ahora en adelante este va a ser mi Dios, el Dios de Israel. Es más, en su inmadurez, todavía no entendía bien las cosas, dijo, me quiero llevar un cacho de tierra de Israel porque allá voy a hacerle sacrificios. Y Eliseo lo dijo. Pues lo más importante es que tú lo estás reconociendo como el soberano. Bueno, ya nos desviamos un poco, pero ese es el principio, ¿verdad? Preguntas, hermanos, acerca del gobierno civil o comentarios.